Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este StarCraft y bueno, un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Ya empezamos a utilizar aquí órdenes especiales. También, bueno, pues los protos se hicieron con una zona de los Terran donde tenían aquí su punto de victoria y además destruyeron la base que tenían. También los Terran pues hicieron lo propio en terreno proto, o sea, en terreno enemigo, destruyéndole una base y además quedándose con estos dos puntos de victoria. También algunas tecnologías que se compraron, también mejoraron estructuras bueno, en este caso, por ejemplo, la fábrica en los Terran. También compramos por aquí puertos estelares. Bueno, esto no se llama puerto estelar, pero bueno, le llamo yo puerto estelar de los protos. Depósito de suministro, pilones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Tengo que comentaros una cosa. Bueno, también los transportes se fueron al garete, así que ojito con eso. Tengo que comentaros una cosa, y es el tema del token este de iniciativa, ¿vale? Que siempre me vengo hacia los Terran porque digo, venga, pues esto se me olvidó tal cual en el vídeo anterior, no sé qué. Bueno, no es que se me haya olvidado, no es que se me olvidase, pero os explico. Ahora la iniciativa la tendrían los protos, ¿vale? O sea, que serían los protos, Terran y así sucesivamente. Lo que pasa es que yo al estar jugando en solitario, es que al estar jugando en solitario daría absolutamente igual quién tuviese la iniciativa. Porque realmente, como estoy colocando, el Terran hace esto, el Proto va a hacer lo mismo en su planeta, evidentemente, y así sucesivamente, aquí la iniciativa daría absolutamente igual, ¿vale? Me da absolutamente igual. Lo único que puede influir un poco, son con las cartas de evento. Pero un poco, pero nada más. Así que realmente el token de iniciativa no me está sirviendo absolutamente de nada, porque ya lo estáis viendo que tanto unos como otros están haciendo lo mismo, con los mismos emplazamientos y todo. Entonces, por eso, yo sé que me lo habéis dicho en redes sociales y tal, y que me habéis dicho, ¡ey! ¿Qué pasa esto? Que la iniciativa la lleva uno, pero no lo está tomando, o sea, lo estás dando al otro. No, si es que da igual. Ya os digo, que jugando solo, da absolutamente igual la iniciativa aquí, porque como cada uno hace lo suyo, pues ya está. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar, vamos a darle caña, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Pues... venga, vamos a hacerlo en condiciones. Vamos a empezar con los protos, ¿vale? Los protos, vamos a ver qué iniciativa va a coger los protos. Pues los protos van a construir mismamente, ¿vale? Sí, van a construir porque no les va a quedar otra, pero antes de construcción, van a poner este de aquí. Que esta, como veis, es investigación. Va a poner investigación, con lo cual los Terran van a hacer lo mismo. Investigación. Muy bien. Una vez hecho esto, ahora sería poner construcción. Iban a poner la orden de construcción... no, esta todavía no. Vamos a poner esta de aquí. Venga, esta de aquí. Orden de construcción normal. Cosa que los Terran van a hacer lo mismo. Orden de construcción normal aquí. Y ahora... orden de... a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Orden de movimiento y después construcción. Vale, van a hacer la construcción especial, que la van a poner aquí. Muy bien. Y después el orden... bueno, primero orden de construcción por parte de estos, de los Terran. Y orden de movimiento por parte de los protos aquí, y los Terran pues van a hacer lo mismo, orden de movimiento normal y corriente, que lo van a poner aquí. Muy bien, fenomenal. Pues vamos a continuar. Empezamos por los protos, vamos a empezar vamos a empezar, uy, no, que me cargo el muñeco, vamos a empezar por aquí, que es una orden de construcción. ¿Y qué va a construir? Bien, pues esa va a ser buena pregunta. ¿Qué podemos construir? Podemos construir... primero vamos a construir pros, o sea... pros, es la costumbre.
Vamos a construir, ¿cómo se llama esto? Sondas, que no me salían. Vamos a construir un par de sondas porque lo necesitamos. Así que vamos a gastar estos dos de aquí. Acordaros, lo primero es obreros, transportes y unidades. Así que obreros, vamos a construir un par de ellos. Dame un momento, estoy por aquí, ¿vale? Un poquito lejos, pero estoy. 2 unidades. Ahí va, venga, 2 unidades que se ponen ahí en obreros que ya no puedan hacer más. Bien, ahora vamos a gastar uno de mineral extra porque va a construir aquí, porque solo se puede construir aquí, un transporte. ¿Por qué puede construir un transporte? Porque aquí tiene una base, entonces no hay ningún problema. Fenomenal, pues esto ya estaría. Vamos a ver si pueden construir algo más. Yo creo que podríamos aprovechar para mejorar esto. Para mejorar eso. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si mejoramos esto? A ver, ¿cuánto costaría nivel 2? Está en nivel... No, este es nivel 3, perdón. O este nivel... a ver, un momento que me estoy haciendo un lío. Este de aquí. Nivel 2 costaría 1 y 1. Pero es que de momento no me interesa, porque, a ver, estos de aquí son súper caros. Estos son súper caros. Vale, vamos a construir otra cosa, yo creo. Esto no, de momento no va a pasar a nivel 2. Vamos a construir otra cosita. Vamos a construir esperar un momento, ¿qué he hecho yo? Construir obreros, vale. Vamos a intentar construir, pues Ay, ¿cómo se llama este bicho? Que nunca me acuerdo. Un incursor. Vamos a intentar construir un incursor, a ver si tengo, a ver, dame un segundo, sí, tengo por aquí un incursor. El incursor que vendría siendo aquí, por ejemplo. ¿Qué vale el incursor? Carísimo. 2 de mineral, 1 y 2 de vespeno. Es un poco caro, ¿eh? Un poquito caro. Vale. Y ya con esto ya hemos terminado. Fenomenal, ya hemos terminado. No vamos a construir nada más. Yo creo que ha construido bastante. De momento, aún le sobran 2 minerales nada más, así que ojito, porque va a reservarlos para poder crear aquí después una base si llega a conquistar la zona. Entonces, esto de aquí se lo quita y ahora vamos con el Terran. Vamos a ver el Terran. El Terran, pues lo mismo, construcción. ¿Qué va a construir? Pues vamos a ver. Él hizo un incursor, aquí podría construir, por ejemplo, primero podría construir más obreros. Y es lo que va a hacer, va a construir por lo menos un obrero más. Aquí sí que va a ser un poco asimétrico, ¿vale? Va a ser un poquito asimétrico porque el Terran... Bueno, todavía le quedan 2 obreros. Todavía le queda algún obrero más. El Terran prácticamente ha utilizado todos sus obreros y el Proto, pues fijaros que estaba por detrás del Terran en obreros. Por eso hice esa construcción. Y además, como tengo aquí uno de mineral sin más... Bueno, por gastar ese tampoco va a pasar nada. Bien, vamos a construir más. Vamos a hacer tanques. Vamos a hacer, a ver, ¿qué serían? 2 por aquí y otros 2 de gas. Y me voy a quedar sin obreros también. Y otros 2 de gas. Entonces cogemos un tanquecito, guapo. Un tanquecito y lo ponemos por aquí. Aquí mismo, por ejemplo. Fenomenal. Bien, una vez hecho esto... podemos construir más cositas. Tenemos 6 de mineral todavía. Aún se puede construir más. Vamos a construir... ¿qué vamos a construir? Puedo construir... Venga, vamos a hacer una cosita más. Voy a construir otro tanque. No sé si tengo... Sí, tengo más tanques. Vamos a construir otro tanque y ya está. Vamos a construir otro tanque y listo. A ver, ¿cuánto tenemos por aquí? Aquí solamente se pueden tener 3, aquí 4 y aquí 2. Vale, aquí está el máximo. Aquí tal, aquí 4, 3. Voy a ver que esté todo correcto. Bien, vale, está todo bien. Voy a construir otro, venga. Pues 1 y 2. Y 2 de vespeno. Pues 1 y 2. Bien, y el otro tanque que se va a quedar aquí. Esto ya empieza a ser un poco asimétrico. Bastante asimétrico. Muy bien.
Muy bien. Venga, pues... jopetas, pero es que me quedo también sin obreros. Me quedan 2 obreros y quiero hacer muchas cosas con los Terran, pero no va a poder ser. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bien, ya está. Pues con los Terran no vamos a hacer más. Vamos ya con... vamos a poner este por aquí. Vamos con los protos. Que los protos van a hacer este de aquí. Fenomenal. Pues este de aquí, que es investigación. Pues roba su cartita de investigación. Roba después sus 3 cartas de combate. 2 y 3. Acordaros que viene por aquí, investigación, ¿vale? Roba una carta de evento, roba después 3 cartas de combate. Se pueden adquirir nuevas tecnologías. Vamos a ver si podemos comprar alguna tecnología. Solamente le quedan 2... No, es que no interesa. No interesa. No va a adquirir ninguna tecnología y os voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque tiene nada más que 2 sondas y todavía tiene, pues fijaros, que construir por aquí. Si es que me mata a esta unidad. Por cierto, una cosa que no he hecho. ¿Vale? Porque eso se hace aquí. Vosotros diréis, joder, es que no ha construido una nave. No, porque ya hay una nave aquí construida, ¿vale? Eso, cuando le toque aquí, pues ya podrá construir una nave. Y ya está. Vale. No le va a interesar porque sabemos que se quiere mover aquí y después de que se mueva aquí, pues ya son fase de construcción. Como ya sabemos cuál es la táctica del proto y que es la misma que la del Terran, pues ya sabremos qué va a hacer. Fenomenal, más cositas. Venga, investigación. Ahora dice, si adquieres una tecnología, baraja junto al resto de tu mazo. Nada, no va a adquirir ninguna tecnología más. Bien, turno del Terran. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Turno del Terran, que hace lo mismo, que es robar una carta de tecnología. Vamos a ver si puede comprar algo. Ellos sí tendrán esa posibilidad. Matriz, defensa, barrido. Después de adquirir esta carta, colócala en tu zona de juego, gana más una defensa dentro de una escaramuza en la que participe una nave científica como unidad de apoyo. Eso está muy bien. Y estas de búnker, pues esta de búnker me hubiese venido fenomenal. Me hubiese venido, vamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Esto es del campo de camuflaje, que no tenemos nada, tampoco va a gastar. Aparte de que solo le quedan 2. Así que, naranja china. Vale, pues venga, turno de proto. Fase de movimiento, ¿vale? Vamos a movilizar unidades. Vamos a movilizar todas las unidades que podamos. Vamos a dejar esto colocadito. Movemos unidades. ¿Y qué unidades van a mover? Bueno, pues... va a mover esta unidad aquí y esta unidad aquí. ¿Por qué se va a poder mover? Porque tiene aquí un transporte. También podríamos haber movido de aquí a aquí, perfectamente. No hay ningún problema, nada lo impide. Pues ya estaría. Vale. Y aquí habrá un combate. Fenomenal, pues ya está. La fase de movilización, llevar unidades a un planeta activo, iniciar una batalla. Pues vamos a iniciar la batalla. Que no me hace falta ni sacar cartas porque ya sabemos que va a palmar el soldadito, pero bueno. Venga, vamos a ver, ¿qué sacamos? Pues fijaros que tenemos aquí un dragón directamente. Tenemos aquí carga de singularidad, que gana +1 al ataque. Tenemos aquí para un ataque del incursor, que es súper fuerte, 8, o incluso esta capacidad de incursor mejorada con daño extendido, pero no haría falta tanto. Yo os expliqué que el daño extendido... Bueno, no lo expliqué, miento. El daño extendido funcionaría de esta siguiente manera. Si yo tuviese aquí 2 unidades, una que está de apoyo respecto a esto de aquí, bueno, miento, porque si hubiese 2 unidades sería así. Pero bueno, aún así. Quitamos esto, ¿vale? Imaginaros que no está el incursor. ¿Qué pasaría? Si este tuviese daño extendido y me mata el soldado, esta unidad también la perdería. ¿Por qué? Porque es daño extendido. Así de claro. Si hubiese 2 escaramuzas y este no tuviese apoyo y este hubiese matado aquí y hubiera un apoyo en otra escaramuza, por ejemplo, hubiese aquí esto así, por ejemplo, ¿vale? Pues este, al matar aquí, este tendría el daño extendido, con lo cual tendría que eliminarse una unidad. La que quiera
el defensor, o sea, el atacante. O el defensor, depende, si ahora mismo este es defensor. Si fuera el atacante, pues lo mismo. Así que el jugador azul cogería, o el Terran, cogería y diría, vale, pues me voy a quitar, pues como es daño extendido, podría quitarme esta perfectamente. Aún así, el daño extendido es siempre al final de la batalla. ¿Qué es lo que significa esto? Que primero se van a ir eliminando las unidades que están en primera línea y después el sobrante se iría quitando los que estuvieran de apoyo, que es por el daño extendido. Yo creo que con eso lo he explicado, vamos, fenomenal. Fenomenal. Esto no va aquí, esto tampoco va aquí. Bien, pues ya dicho eso, vamos a coger esa cartita mismamente. Esperad un momento antes de hacer nada más. Como este es el atacante, va a robar 3 cartas. 1, 2 y 3. ¡Hola! Daño de 10. Esta se la va a quedar. Y daño extendido. Devuelve esta carta a tu base de tecnología después de utilizarla. Claro, capacidad de incursor mejorada. ¡Buah! Es que es brutal. Pero solo se puede utilizar una vez. Daño extendido, ¿eh? Y daño de 10. Es que es brutal esa... Vale, pues aquí podemos hacer que gane +1 contra una unidad aérea. Nada. Pues me voy a quedar con esta, porque este también tiene daño extendido terrestre, con lo cual, pues nada. Venga, de momento voy a jugar esta así. El Terran va a utilizar esta, que descarta al comienzo de tu batalla. Tu adversario deberá jugar sus cartas de combate en primer lugar durante la batalla y deberá colocarlas siempre boca arriba. Así que esa la voy a colocar ya aquí, junto con el mazo de descarte. Y vamos a ver qué hace. Primero robamos una carta, porque es defensor, el Terran. Y lo tenemos aquí muy fastidiado. Solo tenemos de 5, 6... También tenemos aquí 6. Y tiene resistencia 7. Pues poca chicha, ¿eh? Poca o ninguna chicha. Vale, ¿cómo se colocaría esto? Bueno, pues yo voy a hacerlo así. ¿Vale? Que sea el dragón el primero. Y después el incursor. El incursor es el apoyo. ¿Qué fuerza le da? Le da +2, si os fijáis aquí. Con lo cual tendría una fuerza de 10. Fuerza de 10. Yo no puedo hacer nada. Pero aún así estoy obligado a jugar una carta. Pues voy a jugar la peor. Voy a jugar esta que tiene fuerza 5 y resistencia 5. Y evidentemente, al jugarla así, pues ya no vamos a poder hacer nada más. Esto significa que mi soldado va a morir. Sé que en la fase de reagrupación esto se va al descarte, aún así yo lo voy a llevar al descarte porque si no después se me va a olvidar. Y ya estaría, estos se van a quedar con esto de aquí, con los 2 puntitos de victoria y ya está, no podemos hacer más. Bien. Vale, pues fenomenal, vamos a ver qué hacemos, qué más podemos hacer, Pues vamos a hacer una cosa que va a ser ya por parte de los Terran, que es también fase de movimiento. Y ahora viene aquí una cosa guapa. Voy a mover, que me llevo esto por delante. Voy a mover este de aquí, y voy a mover un soldado. Soldadito no. Voy a mover este. A ver cómo es mover aquí. A ver, dejadme que me lo piense, porque este aquí, a ver, vamos a ver qué fuerza tienen los tanques, porque a lo mejor necesito apoyo. Tanque tiene fuerza 7 y él tiene un auxiliar, con lo cual esta unidad es auxiliar, significa que va a ser un enfrentamiento de aquí. Así. ¿Qué le puedo poner? Un soldadito y le doy +1 a la fuerza. +1 a la fuerza. Con un soldado. Tengo que robar todavía 3 cartas. ¡Uf! ¡Qué difícil decisión! Vamos a mover los 2 tanques. ¿Y esto qué apoyo tiene? Los tanques tienen ataque de 2. Vale, pues venga, vamos a mover los 2 tanques aquí. Fenomenal. Los 2 tanques. Pues venga,
Movemos los dos tanques. ¿Y qué significa? Bueno, pues vamos a empezar con la escaramuza. Vamos a robar 3 cartas por parte de los Terran. 1, 2 y 3. Buah, no tengo nada. No tengo nada de momento que me apañe. Solamente voy a poder jugar. Es que no tengo ninguna carta que ponga aquí un más para poder ayudar. Son cartas de ayuda, pero es que no tengo nada. No tengo nada. Solamente voy a poder jugar esta y ya está. Y no tengo nada más. Vale. Y ahora vamos a robar 3 cartas por parte de los protos. Acordaros que Aldaris tiene esa habilidad que, aunque siendo defensor, puede robar 3 cartas extra. 1, 2 y 3. Vale, si tienes una base en la zona donde tiene lugar la batalla, ganas más 2 a la defensa. No hay nada de nada. Ahora, tormenta psiónica. Si ganas más 2... a ver, tormenta psiónica. Ganas más 2 al ataque, detección y daño extendido terrestre. Hombre, terrestre y aéreo. Hombre, esta la va a utilizar, eso está claro. Va a utilizar esta por el tío este, el alto templario. Y además vamos a utilizar de ataque de dragón. Gana más 1 contra una unidad aérea. Vamos a ver si tenemos más por aquí de dragones. Y puedo ganar también uno, bueno, solamente se puede ganar uno de apoyo. Vale, o sea, podemos hacer esto. Una de defensa no podemos utilizarlo porque solo se puede utilizar una carta de apoyo, ¿vale? Que es esta que pone un más, y una carta de ataque. Y yo creo que ya estaría. Pues ya estaría, venga, me voy a quedar con esto de aquí. Fenomenal, pues vamos a jugar el combate. Vamos a ver cómo sale este combate. He cogido la carta. Ah, sí, he cogido la carta. Bien. Pues juega con más 2 al ataque. Esto significa que lógicamente me va a destruir. No hubiese hecho falta porque tiene 7 de resistencia. Así que sería... gracias al alto templario, pues le va a dar un más 2 al ataque. Así que los dos van a morir. 7 contra 7 de resistencia, 7 contra 7... Bueno, miento, porque aquí le he dado más 2. 9 contra 7 de resistencia y después 7 de resistencia contra 7 de fuerza. Con lo cual, esto de aquí se va. Este de aquí se va. No, miento, fuerza tendría más. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo de otro tanque. Así que fuerza sería 9. 9 contra 7. Bien, pues esto de aquí se va. Este... Se nos muere. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay daño extendido, ¿vale? ¿Por qué? Porque han matado a este de aquí. También se muere. Este de aquí moriría. ¿Y qué es lo que hace el daño extendido? Pues mirad, os lo voy a leer porque lo del daño extendido es súper largo, ¿vale? Os lo voy a leer un poquito para que sepáis cómo funciona lo del daño extendido. Mirad, a ver. Colocar, a ver, eso estaba, daño extendido, unidades, resolver daño extendido, una vez resueltas las escaramuzas, vale, resolver retiradas, nada, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Dice, jugar, a ver, dame un momento que lo estoy buscando por aquí, construcción de edificio, muy bien, capacidades, daño extendido, bien. Os lo voy a leer para que estéis un poquito al loro de cómo funciona. Algunas de las cartas de combate tienen la palabra clave daño extendido. A diferencia de la mayoría de las capacidades, el daño extendido no se resuelve durante una escaramuza individual, sino que se va acumulando a lo largo de todas las escaramuzas. En este caso solamente había una escaramuza porque esta es un auxiliar, ¿no? Un auxiliar nunca puede hacer una escaramuza tal cual, a menos que estuviese solo. Pero como no estaba solo porque estaba el dragón, es un apoyo, ¿vale? Dice, activación del daño extendido. El daño extendido de una carta solo entra en efecto si es activado. Esto ocurre cuando un bando con una carta de combate en la que aparezca esta capacidad destruye al menos a una de las unidades enemigas durante el paso de destrucción de unidades de la escaramuza a la que se ha asignado la carta, incluso aunque algunas o todas las unidades aliadas resulten destruidas en ella. En otras palabras, si una unidad enemiga es destruida durante la resolución de una escaramuza, todas las cartas aliadas que posean la palabra clave daño extendido serán activadas.
Así, si la carta de combate normal y la carta de combate de refuerzo de un jugador presentan la capacidad de daño extendido, la destrucción de una unidad, de una única unidad enemiga en la escaramuza, activará ambas cartas de daño extendido. Pues fenomenal. Ahora, las cartas de daño extendido activadas se colocan boca arriba junto a la batalla para llevar la cuenta de cuántas cartas hay con ese daño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con lo del daño extendido? Dice destruir una unidad. Bueno, esto es para destruir una unidad con camuflaje. Y aquí dice la resolución. Por cada carta de daño extendido terrestre activada, el adversario deberá destruir una unidad terrestre a su elección. Pues ya está. Así que los dos tanques se han ido al garete por culpa de la tormenta psiónica. Joder, es que ha sido brutal, ¿eh? Esa tormenta psiónica ha sido brutal. Y dice, por cada carta de daño extendido aéreo activada, el adversario, bueno, eso es para terrestre, aéreo, y después hay otra que es para aéreo y terrestre. ¿Y qué es lo que pasa cuando que solo quedan unidades auxiliares? Pues os lo voy a leer también para que lo sepáis cómo funciona. Dice, durante la formación de escaramuzas, paso 4, el atacante debe crear tantos emparejamientos como sea posible. Normalmente esto genera tantas escaramuzas como unidades tenga el bando menos numeroso. Por ejemplo, si el atacante envía 4 unidades a la batalla y el defensor solo dispone de 2, lo normal es que formen 2 escaramuzas. El bando que esté en inferioridad numérica tampoco suele tener unidades de apoyo. Bueno. Sin embargo, las unidades con la palabra clave auxiliar, que suele aparecer bajo la información de la unidad en la hoja de facción, que ya os lo enseñé que estaba aquí, no pueden ser designadas como unidades de primera línea de escaramuza, que es lo que os había comentado. Debe mantenerse al margen de los emparejamientos iniciales de las escaramuzas del atacante. Ahora, de este modo, si hay unidades con esta capacidad en sendos bandos en una batalla, ambos jugadores designan sus unidades de apoyo. Cuando esto ocurra, el atacante asignará las unidades de apoyo a las escaramuzas en primer lugar y luego el defensor hará otro tanto. ¿Vale? Excepción. Si todas las unidades que tiene un jugador para la batalla concreta poseen la palabra clave auxiliar, dicho jugador deberá elegir una de ellas como unidad primera línea. Por lo tanto, una batalla así solo tendría una escaramuza. Las demás unidades auxiliares del jugador serán unidades de apoyo para esa única escaramuza. Y ya está. ¿Y qué es lo que pasaría con estas unidades auxiliares? Pues que directamente, si se encuentran solas, mueren. ¿Vale? Eso viene aquí en el orden de batalla. Os quería leer eso, cómo funcionaban cómo funcionan las unidades auxiliares. Y ahora, bueno, sí, yo creo que, bueno, en este caso yo creo que no mueren. Aquí no, perdonad, en este caso no va a morir. ¿Por qué? Porque se ha cargado a 2 unidades. Se ha cargado a las 2 unidades. Con lo cual, una unidad auxiliar puede perfectamente convivir, vamos, puede estar ahí perfectamente sin problemas. Solo moriría, a ver, dame un segundo que voy a consultar eso en el reglamento, porque yo creo recordar que las unidades auxiliares pueden estar solas. Espera, dame un momento. Pues ya lo he encontrado. Me ha costado un poquillo, pero para vosotros ha sido un segundo, para mí ha sido una eternidad. En la página 33, mirad, aquí pone tanto atacantes como defensores, que es en resolución de retirada, o sea, resolver retiradas. Tanto atacantes como defensores han sobrevivido a la batalla. En este caso no ha sido, pero en caso de que... Bueno, yo sigo leyendo. El atacante no ha logrado socavar las defensas de la zona, por lo que todas las unidades atacantes deberán retirarse de ella. La única excepción a esta situación se da cuando todas las unidades defensoras restantes son unidades auxiliares. Ven a página 38-39. En cuyo caso el atacante obtiene la victoria y será el defensor quien deba retirarse de la zona conflictiva. ¿Vale? Por eso ya decía yo, tío, de todas formas este ha sobrevivido, ese se tiene que quedar. Si hubiese sobrevivido un tanque, este de aquí, se tendría que retirar. Lo bueno, que como no se puede retirar porque aquí no hay de momento
ninguna nave de transporte, pues esta unidad sería baja. Fenomenal. Pues venga, vamos a continuar. Los Terran... es que este ha destrozado, Es que este pollo ha destrozado todo lo que ha querido y más. Pues ya no pueden hacer nada más los Terran, ya no pueden atacar ni hacer más, pues turno de los protos. Los protos. Construcción, hombre, y construcción especial. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, vamos a construir unidades. Vamos a construir unidades. ¿Podemos construir unidades? ¿Construimos unidades o no? ¿O no construimos unidades? Unidades, obreros y transportes. ¿Cuántos? Me quedan 2 sondas. Pues no vamos a construir nada más. Solo vamos a hacer la base directamente. Vamos a quitar esto de aquí, 1 y 2, y vamos a construir una base que su coste es de 2. A ver, lo tenemos, ahí va, si lo tengo aquí. Lo veis por aquí, coste de 2 minerales y lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Muy bien. Y ahora vamos con este de aquí. Vamos a ver qué hace. Aquí podría construir otro más, pero no tiene más sondas, con lo cual, bueno, aún así tiene ese puntito que se lo va a llevar. Y más cositas, dice que el límite de construcción de unidades aumenta en 1. Y además, esperar un momento, que este en vez de costar 1, en vez de costar 2 me podría costar 1 por este de aquí. Y todavía me sobraría una sonda, y con esa sonda ¿qué podría comprar? Pues poco más. No podría hacer más, Nada, venga, lo dejamos. Vamos a apagar esto, entonces este de aquí, que es la orden especial, se queda como está, y vamos con el Terran, que va a hacer lo mismo. El Terran que coge, va a comprar, bueno, antes de comprar eso, va a construir aquí un... A ver, espera un momento. Un momento. Sí, vamos a hacer eso. Va a construir este para ponerlo aquí. A coste 0. Cosa que podría haber hecho este también. Venga, dame un momento, voy a hacer un pequeño rewind. Y este va a construir a coste 0 una nave de transporte para ponerla aquí. Yo tenía por aquí, aquí está, la nave de transporte para ponerla aquí. Bien. ¿Se puede construir obreros transportes? ¿Se requiere una base? Pues no se va a poder. Se requiere de una base. Creía que se podía, pero no. Pues nada, lo único que se va a poder hacer aquí va a ser construir una basecita. Y ya está, lo vamos a poner aquí y listo. ¿Vale? Muy bien. Pues ya no podemos hacer nada más. Así que esta ha sido, digamos, un desperdicio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pues vamos ya con la fase de reagrupación, porque ya no hay nada más que hacer. Bien, venga, destruir bases y transportes, nada, no hay que destruir nada, no se destruye nada. Pérdida de carta de recurso tampoco, aquí no había ningún recurso porque son puntos de victoria, lo mismo que aquí, puntos de victoria. Recuperar los obreros, pues recibir cartas de recursos ya hemos dicho, recuperar los obreros, pues venga, vamos a recuperar todos los obreros que tenemos por aquí. Vamos por aquí, vamos por allá, pimba, vamos así, vamos así, y este por cierto que viene aquí, que ese se me ha colado. Venga, ahí, ese ahí, este aquí, y esto vendría aquí también, esto vendría por aquí también. Esto y esto vendrían por aquí. Esto y estos también. Muy bien, más cositas. Recuperar obreros, ahora recibir puntos de conquista. Pues vamos a ver, 1, 3 y 4. Pues 1, 2, 3, 4. ¡Uy! Está 3 para ganar, Y 1 por parte nada más que de los Terran. Vaya por Dios, los Terran muy atrás, muy atrás. Ahora dice comprobar si se ha producido una victoria normal. No se ha producido ninguna victoria normal. Acordaros que los Terran necesitarían 20 por la capacidad que tiene Aldaris, que le obliga a tener 20 puntos, y Aldaris con 15 puntos hubiese ganado. Ahora comprobar si se ha producido una victoria especial. Vamos a ver, victoria especial, capacidades, a ver,
Capacidades raciales, no. Objetivo de victoria especial, lo vuelvo a leer porque hace tiempo que no lo leo. La capacidad de puntos de conquista que necesitarán todos los jugadores enemigos para obtener una victoria normal aumenta de 15 a 20, que era lo que había comentado antes. Cuando se hayan jugado 2 cartas de evento, el fin está próximo, la facción de Aldaris gana la partida inmediatamente. Muy bien. Como eso no ha pasado, eso es una carta de fase 3, pues no ha pasado. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí con los Terran. Dice, el objetivo de victoria especial. Gana la partida inmediatamente si controlas al menos 6 zonas planetarias que contengan mineral y o gas durante la fase de reagrupación en la etapa 3 de la partida. Y es lo que ha pasado. 1, 2, 3, 4, 5 y no ha pasado, ¿eh? No ha pasado. No ha pasado porque necesita 6 y solamente tiene 5. Con lo cual no ha pasado. Bien, pues como no ha pasado... vamos a jugar cartas de evento. Pues venga, vamos a jugar las cartas de evento. ¿Quién juega primero? El proto. Venga, vamos a ver. Dice, elige una carta de evento que esté en la zona de juego de tu adversario y descártala. Se elimina del juego. Vale, pues a ver, tiene esta carta, pues ya está. Ganas un punto de conquista, vuelve a barajar esta carta. Como se retira del juego, pues nada, pues está fuera. Vale, pues listo. No ocurre nada más. Venga, nos queda la parte de descartar las cartas de combate. Acordaros que los Terran tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me tengo que quitar de 2, que me voy a quitar de esta y me voy a quitar de esta de aquí. Me voy a quitar de esas dos y vamos con los protos, que los protos tienen aquí 50.000. A ver, los protos tienen que tener 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay que quitarse de 6. Vale, pues a ver, me vamos a quitar de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que quitar de otros 3, 4... 5 y 6. Hala, venga, pues de esas. Y ya con esto lo tenemos. Pasamos esto del jugador inicial, que yo os digo que no lo estoy haciendo caso, porque al estar jugando solo lo mismo da que da lo mismo. Y ya estaría. Venga, esta fase ya la hemos terminado. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque ya habéis visto que la partida pues es larga, son muchos vídeos y vamos a ver en el próximo vídeo a ver cómo lo solventa esto el Terran, porque está a puntito de palmar. O sea, fijaros que tiene ahí ya 3 puntitos. Bueno, ahora mismo el proto tiene 4 puntos. Tiene que intentar hacerse con, pues por lo menos con alguna zona más, intentar aguantar ahí porque ya estamos en la fase 3. Veremos cómo se lo monta. Yo creo que ya el próximo vídeo será el último. Ya no creo que esto dé para mucho más. Porque aquí, si defiende esto, con que defienda bien esto el proto, ya la partida la tiene ganada. Pero bueno, esto es ya a futurible. Ya veremos cómo lo hacemos. Fenomenal, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hasta en WhatsApp, ya sabéis, abajo en la descripción lo tenéis todo. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!